que en la iglesia metodista del Cusco, la mayoría de las personas son personas que han migrado de las zonas rurales. Entonces, estas personas carecen de la lectoescritura. Eh, Todavía no saben leer, no saben escribir. eh, entonces, nosotros queremos contribuir a eso y aparte de eso, hemos replanteado el proyecto en estos últimos días para trabajar con Jesús Lavado, que ya ustedes lo conocen. Entonces queremos trabajar de forma más integral con ellos. Eso sería con respecto a mi proyecto. Gracias. Gracias, Gabriela. Sandy Sainz también se conecta desde Honduras. Sandy, bueno, veo que tu micrófono no está habilitado. Si quieres, puedes habilitarlo o si quieres, puedes escribirnos por el chat. Vi que pues te presentaste de Honduras y bueno, ya está escribiendo. Dice, nuestro proyecto se llama Almaco, que significa alguien más contigo. Apoyamos a una escuela que se llama Mercedes Calderón. ¿Cuál es la finalidad o la razón de ser de tu proyecto, Sandy? O sea, concretamente ustedes, ¿qué es lo que hacen? Veo que Octavio también se está conectando desde Cusco. Dice Sandy, la escuela es de escasos recursos y no recibe ayuda del gobierno local ni nacional. Bueno, Carlos, un poco como te comenté, la dinámica va a ser pues escuchar atentamente tu presentación. Luego damos lugar a algunas preguntas o reacciones de los participantes, dependiendo del número de los que lleguen finalmente. Damos lugar a unas tres más o menos. Y luego pues digamos un cierre en donde tú puedas responder o mencionar algunas consideraciones con base en lo que los chicos han mostrado. Y cerramos con lo de Sandy. Dice, y nosotros hemos decidido apoyar gestionando con solicitudes en las empresas del municipio para donación de material didáctico y mobiliario. O sea, es un proyecto también social. El proyecto de Sandy Science que se conecta desde Honduras. Muy Bien, gracias a todos y todas los que están presentes. Gracias también a Carlos Venturo, que nos acompaña en esta noche. Carlos se conecta desde el Perú. Es consultor y conferencista a nivel nacional e internacional en temas de gestión, modelos estratégicos, planes estratégicos, microfinanzas, ingeniero industrial. Es magíster en administración, evaluador internacional de premios sobre gestión y calidad y miembro de directorios sobre apoyo a emprendedores y microempresas. Gracias, Carlos. Esta es una nueva oportunidad también que nos acompañas con un webinar como estos. Y bueno, te damos la bienvenida con enorme gratitud para que también puedas presentarte. Gracias. bien, gracias John. Y buenas noches nuevamente con los participantes, ¿no? Sí, a mí siempre muy grato de poder tomar contacto con CREAS y de alguna manera compartir en este pequeño tiempo
básicamente las vivencias y las experiencias que he tenido a lo largo de mi desempeño de trabajo. Prácticamente todos mis 30 y tantos años de trabajo han sido en instituciones sin fines de lucro, ¿no? Ya después que me he jubilado, he entrado ya a un tema de la consultoría, estoy ya dedicado a estos aspectos de gestión de calidad, modelos de gestión, ¿no? Y que también, lógicamente, eso lo revierto en las instituciones en las cuales yo colaboro en la actualidad. Y eso es lo que quiero compartir con las personas que están participando en esta reunión. Participo en 3 directorios de instituciones, las 3 son asociaciones sin fines de lucro, y en las cuales en una está en la selva, en Iquitos, en la zona, digamos, del este del Perú, del norte, y ahí tenemos unos programas que apoyamos a mujeres para que puedan generar sus ingresos. En la zona de Cajamarca, la zona de la sierra, ya también hay una institución en la cual trabajamos apoyando a la mejora de la vivienda en las zonas periféricas de Cajamarca. Y en la zona de Chimbote, ya hacia la zona de la costa, también estamos en una institución en la cual el trabajo es con señoras que también generan sus propios ingresos y que bajo una modalidad tipo junta se hacen de recursos para poder de hacerse de capital de trabajo, ¿no? En todas estas instituciones son, como les digo, instituciones sin ánimo de lucro, buscan que trabajar en bien de la comunidad, y los superávit que tenemos también los revertimos de alguna manera hacia la misma comunidad en la cual se viene trabajando con algunos apoyos específicos que podamos desarrollar. Entonces, voy a conversarles muy brevemente sobre este tema de la movilización de recursos, que definitivamente todos lo vivimos. Nosotros en la actualidad seguimos buscando siempre el financiamiento, y sabemos, pues, por experiencia propia que no es nada fácil, ¿no? O sea, hay que, de alguna manera, estar muy persistente en este tema de poder movilizar los recursos. Y de ahí que los que podamos tener ya o los que podamos conseguir, tenemos que tener una gestión muy efectiva de esto, ¿no? Porque es muy difícil de conseguirlos, entonces hay que utilizarlos de la manera más óptima. Y eso es un poco lo que les voy a compartir ahora muy rápidamente, para que después podamos proceder a conversar o a resolver algunas interrogantes que puedan tener, ¿no? En este tema ya de movilización de recursos y una gestión, voy a poner todo el detalle para no tener que estarlo movilizando. Y por los proyectos que he podido escuchar y que entiendo deben nacer seguramente desde la propia iglesia, toda iniciativa, ¿no?, que podamos tener, siempre debemos, pues, tener una visión, una misión, hacer un análisis y desarrollar una estrategia, ¿no? Eso es muy, muy, muy importante, ¿no? No es tanto de que pueda estar plasmado en un documento de muchas páginas o no, lo importante es que tenemos claro, ¿no?, qué es lo que queremos conseguir, el por qué nosotros nos agrupamos o por qué nosotros pertenecemos a determinada institución, qué es lo que estamos buscando en ese quehacer y cuáles son las estrategias para poder lograr eso que nos hemos nosotros propuesto, ¿no? Por lo general, cuando los programas ya no son temas muy específicos, sino son temas recurrentes, como por ejemplo les mencionaba, las instituciones en las cuales trabajamos, en donde ya este es un proceso constante, en algunas instituciones ya tienen ya más de 15, 20 años trabajando, se hace necesario cada cierto tiempo desarrollar un plan llamado estratégico, en el cual solamente se busca plasmar para un horizonte de tiempo, 3 años en la actualidad es lo que nosotros hacemos, por ejemplo, qué es lo que nos proponemos hacer, ¿no? Y qué estrategias es la que de alguna manera vamos a desarrollar. Y siempre es necesario hacer esto porque el entorno es muy cambiante. Entonces, las estrategias también tienen que adecuarse al entorno cambiante. Desarrollados esos planes, lo que hacemos, ya lo volcamos a unos planes operativos, ¿no?, de corto plazo, de un año,
Y eso lógicamente va pues unido a un presupuesto y a una ejecución. Y aquí es donde viene un poco el tema de lo que vamos a conversar ahora. Lo que tenemos que gestionar para poder lograr estos planes, que estos planes operativos se ejecuten, que vayan en la línea de lo que hemos considerado que es nuestra estrategia y que al final puedan redundar en el logro de la visión que nos hemos propuesto, tenemos que gestionar recursos. Tenemos que gestionar recursos. Estos recursos no necesariamente todos los tenemos, algunos tenemos que hacernos de ellos, conseguir captarlos, ¿no? Entonces, el tema central de ese tema de los recursos es, en un primer momento, cómo mapeamos los recursos disponibles que tenemos, ¿no? Y qué estrategias y herramientas tenemos que desarrollar para conseguir aquellos recursos que no los tenemos. Y son estos dos elementos finales los que tenemos que hacerlo mediante una gestión efectiva. Efectiva porque en muchos casos, sea que consigamos los recursos que nos faltan vía donaciones o vía préstamos, tenemos que rendir cuentas de ello y tenemos que ser muy transparentes, por lo cual la gestión efectiva es ya una, digamos, una necesidad, una prioridad, con la finalidad de poder posteriormente retener, sean los donantes, o poder acceder a nuevas líneas de financiamiento en las cuales nos hayan podido proveer. En la esquina inferior ustedes ven un ciclo que se llama la mejora continua. Es un tema básicamente de aspectos de calidad. Lo he querido poner porque creo que nosotros siempre hacemos, esto se da a llamar Kaizen, el círculo de Deming. No interesa el nombre, lo importante es que se plantea una mejora continua y es algo bien lógico, que de alguna manera lo hacemos y que quizás no tomamos mucha conciencia de ello. Y el ciclo de Deming, el ciclo que sustentan los sistemas de gestión de calidad, está basado en que hacemos planeamiento, que es un poco lo que he explicado al inicio. Primero planeamos. Después que planeamos, tenemos que ejecutar. Después que ejecutamos, viene el check que está dado ahí en la parte del círculo, que es un poco el medir, el de alguna manera ver qué tanto de lo que nosotros planeamos con lo que hemos hecho hemos podido lograr. Y para ello hay determinados indicadores que siempre deberíamos nosotros desarrollar. Eso nos indicará, el indicador nos indicará qué también hemos podido lograr con nuestras acciones lo que hemos planeado o qué tanto la brecha no hemos podido de alguna manera lograr. En el caso que no hayamos podido lograr lo que habíamos planeado, el paso siguiente donde dice LAC es justamente la parte interesante de estos modelos de gestión y que nosotros también lo hacemos y deberíamos hacerlo, es el hecho de poder tomar acciones. O sea, producto de esa información que tenemos, de lo que hemos podido hacer y lo que la brecha que se haya podido generar, tenemos que empezar una reflexión profunda. ¿Qué es lo que no hemos podido hacer? ¿Qué es lo que nos falló en la planificación? ¿O qué es lo que nos falló en la acción que no consideramos? ¿O qué hicimos o no hicimos? Y después de esa reflexión, nuevamente volvemos a hacer nuestro planeamiento. Volvemos a replantear las cosas y sigue el círculo. Por eso se llama el círculo de Deming, el ciclo PDCA en calidad. Y es válido, y les digo porque lo hacemos intuitivamente. Muchas veces planificamos con mayor o menor profundidad, actuamos, ¿no? Hay veces con mucha vehemencia, con mucho ímpetu, pero lo que sí muchas veces falta es la medición, es el indicador con el cual nosotros debemos de medir estas acciones que hemos hecho. Y ese indicador es el que nos debe de llevar a una profunda reflexión para que podamos replantear las cosas y nuevamente volvemos a planificar, ejecutar, medir, tomar acciones y seguimos. Y como ustedes ven en la parte inferior, ese hecho de estar haciendo constantemente y de manera, digamos, sistémica, hace de que como vayamos subiendo por una cuesta, definitivamente nuestro siguiente planeamiento o nuestras siguientes acciones, si hemos hecho bien el círculo de Deming, no van a ser las mismas con las cuales nosotros iniciamos. Será un mejor planeamiento, serán mejores acciones, ya habrán lecciones aprendidas y sobre esa base vamos nosotros nuevamente a insistir, ¿no?
Y quizás nuevamente volvamos a tener brechas y volveremos a analizar y volveremos. Es algo que siempre, permanentemente y constantemente lo hacemos. Como les digo, está de manera esquemática, pero si ustedes se ponen a reflexionar, dirán, ah, no sabía que era el círculo de Deming o quién sabía el círculo de Deming, pero definitivamente esos elementos los tengo presentes en mi accionar. Como le digo, entre el planear y el actuar es lo más fácil. El medir muchas veces es difícil. Las organizaciones mismas no fijan indicadores para poder medir esa acción. Y entonces se convierte ya en un análisis bastante subjetivo sobre lo que pasó, ¿no? En cuanto a por qué no pudimos lograr. Entonces, en la medida que tengamos indicadores y hacemos un seguimiento, nos puede ayudar a una reflexión un poco más objetiva. Con eso podamos nosotros ir mejorando todas las acciones que hacemos. Bien, cuando hablamos de una gestión efectiva de recursos, ¿a qué nos referimos de alguna manera? Y vamos desmembrando. ¿Qué es la gestión? La gestión no es otra cosa que las acciones que se llevan para alcanzar un objetivo. Por ejemplo, en el caso del proyecto que se está desarrollando el Cusco, la Iglesia Adventista de Alfabetización, hay un objetivo claro, ¿no? Poder lograr esta alfabetización, y ese es el objetivo a lograr. Entonces, todas las acciones que vienen realizando, entendí de que estaba replanteando un poco el proyecto, todas esas acciones, esa es parte de la gestión, eso es gestionar, ¿no? ¿Qué vamos haciendo en la búsqueda de ese objetivo que nos hemos propuesto, ¿no? Y dentro de la gestión hay elementos que tenemos que tener también muy en cuenta, que es la eficacia y la eficiencia. La eficiencia, como lo dice acá, es el hecho de cómo logramos recursos. Cuando nosotros logramos nuestros objetivos con menos recursos, se dice que somos eficientes, ¿no? Y de alguna manera, cuando logramos los objetivos que nos hemos propuesto, decimos que somos eficaces, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo también bastante en cuenta, claro, lo que es ser eficiente y lo que es ser eficaz, ¿no? Eficaz es lograr nuestro objetivo, eficiente es hacer un uso óptimo de los recursos que de alguna manera nosotros podamos acceder o los cuales nosotros disponemos, ¿no? Entonces, esa mejor utilización de los recursos es la eficiencia, y la eficacia, pues, es lo que apunta al objetivo y lo que podamos lograr. Acá las dos reflexiones finales en la diapositiva creo que son importantes a tener en cuenta. Ningún grado de eficiencia puede compensar la eficacia. Definitivamente nosotros tenemos que lograr los resultados. Si nosotros tenemos indicadores de que hemos logrado eficiencia, hemos hecho, digamos, un mejor uso de los recursos, pero no hemos logrado el objetivo, es como que nos quedamos en el camino, ¿no? Por eso la parte final dice, podemos ser eficientes sin ser eficaces, y podemos ser eficaces sin ser eficientes. Podemos lograr el objetivo, pero con un uso excesivo de recursos, y al final hemos logrado, ¿no? Lo importante es ser eficientes y eficaces. Eso es lo que de alguna manera nosotros deberíamos de apuntar en las acciones que venimos realizando, ¿no? O sea, un buen uso de los recursos, pero tenemos que lograr esa meta, ese objetivo que nos hemos propuesto, ¿no? Y los recursos no vienen a ser otra cosa que es aquellos medios necesarios para la ejecución de las actividades, para el logro de los objetivos, ¿no es cierto? Entonces, ese hecho de esfuerzo de tiempos, de dedicación, los bienes que podamos tener, todo lo que ponemos al servicio del logro de nuestros objetivos son los recursos que de alguna manera contamos para ese logro de los objetivos que nos hemos nosotros propuesto. Por lo tanto, si juntamos las tres definiciones de lo que es la gestión, la eficiencia, la eficacia y los recursos, una gestión efectiva de los recursos no es otra cosa que el proceso para utilizar los recursos disponibles con eficiencia y eficacia, logrando el impacto deseado por los miembros de la organización, ¿no? Entonces, mientras por un lado tenemos de los dos proyectos que se han podido compartir, uno en el cual busca un tema de alfabetización y que debe haber fijado seguramente una primera meta para un primer periodo. El segundo, el poder ayudar al colegio que no tiene recursos. Entonces también se deben haber fijado
algunos objetivos muy específicos de corto, mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, los recursos que tengamos, usándolos con eficiencia y eficacia, gestionándolos y logrando los objetivos, habremos logrado hacer una gestión efectiva de los recursos, ¿no? No siempre es posible, no siempre se gestiona bien, no siempre se es eficiente, no siempre se es eficaz y no siempre se logran los objetivos, ¿no? Entonces, ese es el reto que de alguna manera tenemos, ustedes ya los tienen en los proyectos que vienen desarrollando, ¿no? Ahora, hay muchas teorías detrás de estos temas de gestión de los recursos. Pero esta es la que me gusta mucho, es la del tema de los recursos y capacidades, que hay que tener un poco en cuenta y es el que va a marcar muchas veces lo que nosotros venimos haciendo. Miren, la teoría de los recursos y las capacidades, lo que dice, lo que hace es explica los motivos por los cuales las organizaciones, ¿no?, que desarrollan una actividad en el mismo entorno obtienen niveles de resultados diferentes. Entonces, podría haber otro grupo trabajando, por ejemplo, un tema de alfabetización con otro segmento y los resultados que se están teniendo en el Cusco, el equipo que está trabajando en la Iglesia Metodista, de hecho que no van a ser necesariamente iguales, a pesar que pueden estar en el mismo entorno, es en la misma ciudad, es el mismo entorno macroeconómico que vive el país, etcétera, 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 ¿no? Entonces, y es así, nosotros lo vemos, ¿no es cierto?, en nuestro diario qué hacer. Pueden haber tiendas o bodeguitas alrededor de donde nosotros vivimos y vemos que unas son más exitosas que otras, unas tienen de alguna una mayor diversidad, o restaurantes, mientras vemos que algunos continúan creciendo, hay otros que abren y al poco tiempo están cerrando, ¿no? Y entonces la pregunta y el por hecho es, el tema es, ¿a qué se debe? ¿Por qué algunos en un mismo entorno no tenemos los mismos resultados, ¿no? Y eso también es un proceso de tener que tenerlo en cuenta. Y esto, de alguna manera, se vería bastante sencillo si es que tuviera la oportunidad de hacer este ejercicio, que se los dejo, porque de alguna manera quizás ustedes lo pueden replicar después en algún momento cuando quieran poner, digamos, en términos muy sencillos esta teoría de los recursos y capacidades. ¿Qué es lo que consiste este ejercicio? Se le da un papelote a un equipo de 3 o 4 personas, ¿no? Y una tijera, y se les pide que elaboren aviones que lógicamente tienen que volar a un determinado espacio de 4 o 5 metros que se pone el horizonte sobre el cual avión que no vuela tiene un castigo, avión que vuela tiene un premio. Y las veces que lo he podido desarrollar, he tenido pues en un solo papelote a veces más de 30, 40 aviones, ¿no?, que han volado, ¿no? Aviones muy pequeños, otros aviones medianos, pero si hago aviones medianos, es menos la cantidad que puedo producir, ¿no? Entonces hay que ver ahí, porque el recurso es solamente uno. Entonces, ¿a qué se debe que algunos puedan hacer 30 aviones, otros puedan hacer 20 aviones o 10 aviones, o algunos puedan hacer 30 de los cuales vuelan 25, o otros pueden hacer 20 de los cuales solamente vuelan 10, ¿no? Si tenemos el mismo material, estamos desarrollando en el mismo entorno, tenemos el mismo tiempo, ¿no? Sin embargo, los resultados son distintos, ¿no? Entonces, ahí es donde viene, y cuando hacemos ese ejercicio y vemos la diferencia, es donde empiezo a explicar qué es lo que viene detrás de estos recursos y capacidades. Finalmente, detrás de estos recursos y capacidades, lo que vienen son las ventajas diferenciadas, ¿no? Esas ventajas es el uso, es cómo nosotros podemos, esa valorización de los recursos y las habilidades de las que posee son los que nos permiten tener esa diferencia, ¿no? Esa diferencia está marcada ya no por el recurso solamente material, sino por el know-how que puedan tener las personas. Algunos que nunca han hecho aviones, definitivamente será sumamente difícil. Los que sí les gusta, rápidamente van a poder ya imaginarse cuántos pueden hacer con ese recurso, etcétera, etcétera. Ahí un poco ya va marcando la diferencia. Y esa teoría, que es la que le menciono, solamente para terminar el tema teórico, pero que no es lo más importante, dice que hay 2 elementos, la heterogeneidad
dice que las organizaciones son diferentes entre sí en razón de sus recursos y capacidades. Esos dos equipos que están haciendo aviones pueden ser 3 personas, pero son distintas. ¿En el sentido de qué? De las habilidades y de los conocimientos que puedan tener para haber hecho aviones antes y que saben de que pueden volar. Entonces hay una heterogeneidad, siempre. Cuando hablamos de esas bodegas o de esos restaurantes, si bien es cierto hay personas que están liderándolo, pero no tienen las mismas capacidades, definitivamente. El mismo know-how, el mismo hecho de interpretar el entorno, el poder de alguna manera percibir lo que quiere el cliente o no, etcétera, etcétera. Y por otro lado, es que los recursos y capacidades no están a disposición de todas las organizaciones en las mismas condiciones. Y eso también es muy evidente, ¿no? O sea, algunos pueden entrar con un mayor nivel de diversidad, por ejemplo, en una bodega, otros pueden empezar de una manera muy pequeña. Entonces, en las organizaciones no tenemos las mismas capacidades y tampoco tenemos los mismos recursos. Llamémoslos recursos en aspectos ya de know-how o no tecnológicos, podríamos hablar, o en aspectos de bienes ya muebles o inmuebles. Entonces, como no tenemos ni las mismas, de alguna manera, recursos y de alguna manera ni en las mismas cantidades, finalmente se concluye que la heterogeneidad y la imperfecta movilidad son los que explican la diferencia de los recursos alcanzados dentro de las organizaciones. O sea, los resultados que tenemos distintos se explican por eso. Entonces, finalmente, ¿qué tenemos que tener en cuenta después de todo este tema de estos términos que al final no viene al caso el podernos de alguna manera internalizarlos? Sí tenemos que tener claro es de que no tenemos los mismos recursos, ¿no es cierto? Y no tenemos la misma disponibilidad. Entonces, no hay ni disponibilidad ni la misma cantidad. Por lo tanto, los resultados que podamos tener no necesariamente van a ser similares. Entonces, mal haría yo, por ejemplo, ahora en darle algunas recetas de lo que me pueda haber funcionado a mí en un tema de alguna manera de movilización de recursos, porque va a depender mucho del entorno, va a depender mucho de las características. Lo que se hace en Centroamérica, lo que pueden haber las disponibilidades en Honduras no es lo mismo que en el tema del Cusco, y es más, en el tema del Cusco la posibilidad de poder recibir de alguna manera, captar o movilizar recursos no va a ser la misma que en Chimbote, que en Cajamarca o en Iquitos. Y se lo digo por propia experiencia, la forma de movilizar los recursos no es muy similar en las 3 ciudades en las que yo trabajo en el directorio de estas instituciones, ¿no? Por coincidencia, tocan los 3, lo que antes se llamaba las 3 regiones del Perú, porque son muchas más ahora, pero es la costa, la sierra y la selva. La de Chimbote está en la costa, en Cajamarca, la sierra, que es la institución que se llama Progreso, me había olvidado mencionar los nombres, en Chimbote, que es la zona de costa, es Caritas Felices, Progreso en Cajamarca, y Dignidad Perú en Iquitos, ¿no? La zona del oriente peruano. Entonces, las formas de poder movilizar recursos definitivamente que no son las mismas. Y eso es lo que hay que tener muy en cuenta al momento que vayamos a desarrollar nuestra estrategia de cómo vamos a movilizar los recursos, ¿no? Y ahora, ¿de qué recursos hablamos? Si los podemos de alguna manera graficar o poner en un esquema, ¿no? Tenemos recursos pues tangibles e intangibles, recursos físicos y financieros, no humanos y humanos, tecnológicos y organizativos. Muy brevemente por cada uno de ellos, los recursos tangibles son aquellos que tienen una parte material, son los bienes muebles que podamos tener, lo podemos cuantificar, ¿no? ¿Qué tenemos ahí, por ejemplo, no? Son los materiales, los bienes con los cuales nosotros podamos contar, vehículos, mobiliario, computadoras, equipos, ¿no? Y también están los recursos financieros, ¿no? Son aquellos que nosotros podamos conseguir, sea en calidad de préstamo, sea en calidad de donación, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de movilización de recursos y nos pasa en la institución, siempre estamos hablando o pensando en los recursos financieros, ¿no? ¿Cómo vamos a conseguir recursos? La movilización de recursos lo ligamos al tema, entonces ya se convierte en una movilización de fondos. Lo que siempre reflexionamos, y yo les invito a ustedes a no perder de vista, es que tenemos que hablar de movilización de recursos y no solamente movilización de fondos, porque ahí estamos ya centrados netamente a conseguir dinero, mientras que la movilización de fondos, perdón, de recursos, ya hacemos
es mucho más amplio a todo lo que de alguna manera hemos mencionado en esta diapositiva, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros en los últimos tiempos, al no tener muchos recursos en Iquitos, hemos movilizado básicamente voluntarios. Tenemos 2 voluntarios, perdón, 1, porque ya hubo un cambio ahí, en el cual viene el voluntario, solamente le damos más que para cubrir la alimentación del día a día y la movilización a ir a la oficina, pero por lo general se aloja muy cerca, entonces nunca hacen mayor gasto ahí. Y ellos pagan su pasaje y pagan su estadía, ¿no? Y lo hacen así, o sea, y yo he trabajado con muchos voluntarios en las instituciones en las que he trabajado antes, y alguien diría, oye, tienen mucho dinero, por eso vienen. No, ellos también tienen un objetivo. Muchos de los voluntarios con los cuales yo he podido trabajar en mi vida, ahora son funcionarios de organizaciones internacionales, porque si bien es cierto, ellos tienen toda una carrera, y tienen la idea, muchos de estos voluntarios, de trabajar en organismos internacionales, diríamos, le faltaría como el tema de la cancha, ¿no es cierto? ¿Y dónde está la cancha? ¿Dónde está el lugar? ¿Dónde está? Justamente en lugares como el África, América Latina, en las cuales ellos vienen, hacen su trabajo, tienen esa experiencia, tienen esa vivencia, y ya les da un mayor background cuando vuelven a sus países y postulan a organizaciones, ¿no? Entonces, he tenido la suerte de conocer y después que se han vuelto, me decían, ahora estoy trabajando en tal organización internacional, están viajando por todo el mundo, etcétera, etcétera. Entonces, es como una inversión. Para muchos de ellos les representa también perfeccionar, ¿no? Vienen de alguna manera hablando el español más o menos y al final se van y lo hablan perfectamente bien, ¿no? Entonces, son beneficios que tienen y a su vez que recibimos las organizaciones. Bueno, recibimos ese know-how, ese conocimiento que tienen. Ahora último, hemos estado trabajando todo un tema de marketing con la última voluntaria en la zona de Iquitos para justamente mejorar toda nuestra presentación y poder de alguna manera ser más interesante y más visible en nuestra marca para poder hacer la movilización de los recursos, ¿no? Entonces, el tema del voluntariado, si bien es cierto, no es dinero que recibimos, pero nos ayuda a la gestión de la organización, ¿no? Pero ya hablando netamente de recursos financieros, bueno, ahí están los ejemplos, de alguna manera se trabajan así, pueden ser parte de los diezmos, las ofrendas, donaciones que podamos nosotros poder conseguir, primero en nuestra propia comunidad, de los que están más cercanos, y después posteriormente de los grupos de interés que están alrededor de nosotros, ¿no? Entonces, dentro de esos fondos financieros hay el tema de los préstamos, que también le voy a dedicar un poco de tiempo más adelante, al margen de que podamos gestionarlo. Un préstamo no necesariamente tiene que ser en una entidad financiera, ¿no? Pueden ser préstamos también dentro de la propia comunidad y que igual van a regirse por determinados parámetros que les voy a comentar más adelante, ¿no? Después tenemos los recursos intangibles, son aquellos recursos que no pueden ser percibidos físicamente, ¿no? Esos ya son productos como de know-how. Lo principal es la potencialidad humana, es el talento humano que es el que nosotros tenemos. Ese talento humano, es el equipo que ustedes tienen conformados, esa es la pieza clave para la movilización de los recursos y para en sí los recursos que ya ustedes tienen y que deben ser gestionados con eficiencia y con eficacia, ¿no? Entonces, lamentablemente estos recursos intangibles, ¿no? No se pueden poner en los balances de las organizaciones, no aparecen, ¿no? O sea, porque están detrás, digamos, ¿no? Pero como bien dice acá, contribuyen mucho más que los recursos tangibles, que el hecho de poder contar con un local, con un mobiliario, con una computadora. Es necesario, sí, pero todo eso al final la gestión va a venir por el recurso humano que tenemos, por el talento humano, el cual está participando dentro del proyecto, ¿no? Las características de este recurso intangible, que como les mencioné, es difícil de medir, de cuantificar, ¿no? Y es indivisible, pues, ¿no? Como dice acá, la posibilidad de apreciación por el uso, a diferencia de los recursos materiales, pueden valorarse con el uso de los mismos. Ejemplo, el aumento del posicionamiento de la marca,
el mejorar el conocimiento. Cuando les hablaba del ciclo PDCA, ¿se acuerdan? Ese hecho de ir mejorando y ir haciendo una mejor planificación, una mejor acción, producto de las lecciones aprendidas, eso es parte de este recurso intangible, ¿no? Ya uno va aprendiendo cada vez más a poder, de las acciones que haya podido y que quizás no salieron bien, saca lecciones aprendidas y eso va siendo ya pues un mayor expertise para que ante un nuevo proyecto tengamos una mirada mucho más amplia que la que quizás teníamos cuando estábamos desarrollando nuestro primer proyecto, ¿no? Y bueno, esos recursos intangibles son los recursos humanos y los recursos no humanos. Bueno, ya hemos hablado un poco sobre el tema del recurso humano, del talento humano, ¿no? Y lo que no considera humano es el conocimiento de la organización, la reputación, la cultura organizacional y la tecnología. Aquí en este tema, lo que yo podría resumir y lo que yo les puedo comentar ya de manera muy práctica es la pasión con la que ustedes inician el proyecto, ¿no? Y con la que ustedes van a trabajar, porque como les digo, el tema no es fácil, ya ustedes lo están viviendo, yo lo sigo viviendo después de más de 30 y tantos años de estar en este tema, igual sigo en ese tema de ver cómo podemos movilizar los recursos, no siempre es fácil, pero el elemento vital es la pasión, siento yo, es el hecho de querer hacer las cosas, es lo que nos va a mover, es lo que va a permitirnos ser resilientes ante las circunstancias difíciles que se puedan presentar y no acabar abandonando, ¿no? Y dejando los temas de lado. Y miren, y para eso, esa pasión no viene con un tema de grados y de títulos. Les voy a contar una pequeña historia que ha pasado ahora lo último. Miren, en el Perú, los amigos del Cusco lo saben perfectamente bien, ya pues nosotros estamos en una situación de un tema económico que si bien es al margen de que la distribución no sea la adecuada, pero como país ya las fuentes cooperantes se han venido retirando hace mucho tiempo, ¿no? El Perú ya no es, yo vivía las épocas de los años 80 en las cuales sí éramos sujetos y podíamos conseguir apoyos, ¿no? Pero ya los últimos años ya las organizaciones cooperantes más bien se han ido retirando. La experiencia que les cuento está ligada con la institución de Iquitos, en la cual soy asociado ahí. Hay una fuente cooperante que apoyó por varios años, creo que fueron 3 o 4 años, y decidió ya dejar Perú de lado y concentrarse en otros países del África e irse retirando. Las fuentes cooperantes, que son muy responsables, tratan de ver cómo ayudan a la organización a las cuales están dejando para que puedan de alguna manera dar continuidad, ¿no? Y el hecho de haber dependido de un apoyo por varios años no surge el efecto que después que se va la fuente cooperante, el programa decae, ¿no? Entonces, ellos invirtieron mucho en preparar y la de Iquitos era parte de 4 o 5 más, ¿no? Entonces esta fuente cooperante dice, bueno, ya me voy a retirar, se retiró este año, en enero de este año se ha retirado, lo que la enero que le estoy contando es ya hace prácticamente 2 años, y hace 2 años dijo, formen un consorcio de las instituciones que están quedando. Y ellos aportaron un monto importante de dinero, más de $20,000 por año, son 2 años, miren, con la finalidad de crear toda una infraestructura para que pueda movilizar recursos, de los cuales se contrató a una persona para que pueda hacer toda esa función de movilización de recursos, ¿no? Bueno, si bien es cierto, yo soy miembro del directorio y asociado, no siempre estoy en el quehacer del día a día. Entonces un día me llaman, de esto que les cuento yo no estuve desde el inicio, sino un día me llaman y dicen, ¿saben qué? Me dice la gerenta, hay reuniones de un consorcio y me explicó todo el tema, ya se viene llevando, ya había pasado casi medio año de los 2 años, y me dijo, tenemos que tener presencia, y como tú estás en Lima, por favor, puedes representarnos ahí, porque no va a venir de Iquitos para estas reuniones, era imposible, mucho gasto. Y yo dije, con mucho gusto, en la medida que no se cruzaran con mis actividades, y traté de ser constante en la participación, ¿no? Y empecé a ir a la organización, estaban conformando, me parecía bien, ahí me enteré de todo lo que ya les he mencionado, ya la fuente cooperante se iba en 1 año y medio,
había que movilizar recursos, había que dar toda una estructura, todo este tema de recursos que estamos hablando, ¿no? Pero sí me pareció extraño que de las instituciones, una de las personas que tenía un cargo importante en una de las instituciones era el que habían seleccionado para que sea el gerente que iba a movilizar todo este tema, ¿no? Entonces, desde el punto de vista mío, para mí era como un conflicto de intereses, pero en fin, yo llegaba y además hacía una representación de solamente asistir a las reuniones e informar, ¿no? Pero para ponerles corta la historia, la persona sumamente preparada, un cargo importante en una institución también que hace acciones de apoyo, ¿no? Y por mucho tiempo, creo que eran niños, me parece, la institución esta, porque la institución eran muy diversos segmentos. Finalmente terminó el apoyo, se terminaron los $40,000 y no se llegó a levantar un solo, digamos, por fondeo de recursos, porque este programa sí tenía el objetivo de fondear recursos, no es levantar fondos, era prácticamente un apoyo para el levantamiento de fondos, que es lo que pudiera dar continuidad a los programas que ya venían trabajando estas ONGs. Y nada, terminaron los 2 años, se terminaron los recursos fueron buena parte para pagar el sueldo de la persona que se dedicaba, si no a tiempo completo, a medio tiempo. Y estábamos ahí, ¿no? Fue difícil, yo siempre insistía sobre el tema de que iba pasando el tiempo y hablaba de lo que al inicio les mencioné, la eficiencia, la eficacia, ¿no? Podemos ser muy eficientes, sí estamos tomando contacto, visitando empresas, haciendo desayunos, mandando los brochures, lo que ustedes quieran, ese ser, de alguna manera, en parte, tomar acciones, ser eficientes, pero de la eficacia que era levantar fondos no se veía absolutamente nada. Y se terminó así. Entonces, al final, ¿qué es lo que de alguna manera, y por qué lo menciono? Porque este tema de alguna manera del recurso y del talento humano tiene que ser el adecuado para poder levantar fondos, ¿no? O gestionar los recursos. De lo contrario, se acaban perdiendo los pocos recursos que se tienen, ¿no? En broma decíamos las instituciones, bueno, hubiéramos repartido los $40,000 entre las 5 y algún recurso ya hubiéramos tenido con el cual poder haber iniciado, cada uno independientemente, ¿no? Pero eso, bueno, es una mirada ya final, ¿no? Desde un inicio del proyecto siempre se quería, con muy buena voluntad, haciéndose estatutos, teniendo reuniones, viviendo, tratando de planificar, etcétera, etcétera, pero finalmente no se pudo, ¿no? Por eso es que yo quiero concluir esa parte diciéndole que este es un tema de pasión, es un tema de compromiso. Y cosa curiosa, miren, para acabar de contarle la historia, ahora no hay recursos, el consorcio sigue vigente, ¿no? Y más bien a nivel de voluntario de dos personas directivas de 2 instituciones, se están haciendo varias acciones. Desde el punto de vista mío, yo veo acciones mucho más, digamos, eficientes, mucho más encaminadas en este interín de 6, 7 meses que se está trabajando esto, sin casi mucho recurso, que lo que se pudo haber hecho en los 2 años con el dinero que se podía haber tenido, que no era mucho, pero que bien administrado, podíamos haber logrado algo, ¿no? Entonces, el recurso tecnológico, bueno, está ligado a todo el tema, pues, ya de maquinaria o tema tecnológico. Aquí, lo que sí quisiera mencionar con el tema de tecnología de información y comunicación, y voy a ser muy breve porque eso ya es amplio dominio de ustedes, ¿no? Es el tema de los medios de alguna manera virtuales con los que se cuentan, en las cuales pues ustedes lo manejan perfectamente bien, ¿no? Es un buen punto de apoyo para todo el tema de movilización de recursos, ¿no? O sea, todas estas plataformas que ustedes conocen del Facebook, del Twitter, del Instagram, etcétera, y demás, de alguna manera creo que bien utilizado, ¿no? Con una buena estrategia de comunicación,
realmente puede ser un elemento muy, muy importante que no había en años atrás para poder utilizarlo en el tema de movilización de recursos, ¿no? Como les comenté, la voluntaria que tenemos ahorita en Iquitos está trabajando fuertemente en modificar una página web que era muy estática, en tratar de diseñar algunos elementos que nos conecten más. En cuanto a movilización de recursos, este tema tecnológico, lo que les puedo compartir, es que hay algunas instituciones, por ejemplo, Kiva se llama en Estados Unidos, les voy a mencionar solamente por un tema de financiamiento, pero creo que deben haber otras definitivamente con proyectos sociales para poder movilizar recursos. ¿Y cómo funciona Kiva? Miren, por ejemplo, nosotros queremos apoyar a una a una unidad productiva de una señora que es viuda y que tiene un pequeño negocio y que la señora de alguna manera vende verduras, por ejemplo, en el mercado. Entonces, lo que hace Kiva es que nos pide la historia de la señora y lo publica. Y entonces, al publicarlo, lo difunde, Kiva básicamente trabaja en el mercado americano, y entonces las personas entran, leen la historia, porque este es un tema ahora de estos medios sociales, quizás ustedes lo saben más que yo, es cuestión de narrar historias, y narrar bien las historias, porque en el fondo lo que buscamos primero es llegar al corazón de las personas. Llegando al corazón, después llegamos al cerebro, y después de llegar al cerebro ya viene toda la movilización de la forma como nos va a querer ayudar. Pero tenemos que llegar al corazón de las personas con las historias, con lo que de alguna manera nosotros queremos hacer. Y entonces, una historia bien narrada hace y se pone ahí, y la señora necesita un capital de trabajo, por decirle, de $300. Y Kiva lo pone en su página y uno entra ahí y dice, qué interesante, le voy a dar a la señora $100. En el caso de Kiva no son donaciones, lo que son préstamos, pero sin intereses. Entonces la persona recibe el dinero, después que se capitaliza, devuelve el dinero y se retorna hacia el donante, ¿no? No es un donante, sino a la persona que presta, pero que sacrifica ganar intereses por el hecho de solamente presto $100 y recupero $100 después de un año, en fin, el periodo que pueda tener, ¿no? Entonces, es interesante esa forma de movilizar recursos mediante la historia de las personas, se pone su foto, se narra, después, lógicamente, se pone también la historia de cómo mejoró su unidad de negocio producto de la inyección de capital de trabajo que tuvo, ¿no? Entonces, no me queda duda de que ustedes van a seguramente desarrollar esas estrategias usando la tecnología de información para poder movilizar recursos en la actualidad, ¿no? Acá les presento una matriz que de alguna manera deberíamos de tenerla en cuenta, porque nos va a ayudar a ver qué tanto nosotros podemos, en qué situación nos encontramos con este tema de la movilización de los recursos, ¿no? Cuando tenemos pocas estrategias, pocas formas de abordar lo que queremos hacer, y hay pocas fuentes de financiamiento, tenemos pues dependencia significativa, ¿no? O sea, estamos en una situación un poco complicada, ¿no? Pocos caminos que nos puedan llevar y adicionalmente las fuentes a las cuales podamos acceder son muy pocas, ¿no? A diferencia del otro extremo en el cual puede haber muchas fuentes de apoyo, ¿no? Y también tenemos muchas estrategias, entonces tenemos una diversificación bastante significativa, ¿no? Lo que deberíamos de evitarnos es estar en ese cuadrante inferior en el cual tenemos, si bien es cierto pueden haber pocas fuentes, que eso no es manejo nuestro, pero sí deberíamos tener muchas estrategias para estar en una situación de diversificación moderada y no encontrarnos en un tema de dependencia significativa. Se dan cuenta que las estrategias son los elementos que nosotros podemos manejar, las fuentes no. Si hay muchas o pocas no depende de nosotros, eso es parte del entorno, pero las estrategias sí. Entonces, si nosotros nos encontramos en una posición de dependencia significativa, no es por el entorno, es porque no estamos de alguna manera explotando todo el talento humano que tenemos o alguna condicionante hay que no nos permite desarrollar más estrategias para poder buscar el logro de ese objetivo que nosotros nos hemos propuesto. En cuanto al financiamiento, lo va a pasar muy rápido porque definitivamente de los que estamos conversando ahora más son iniciativas netamente sociales, ¿no? Más que iniciativas de emprendedurismo que genera una generación de ingresos y que eso revierte en la comunidad o con productos netamente de apoyo a la comunidad.
Pero sí creo que hay que tenerlo en cuenta. El financiamiento no lo podemos desechar. No el financiamiento clásico que podamos recurrir a una entidad financiera, no, pero sí el financiamiento de alguno de los stakeholders que están cerca al lugar donde nosotros estamos desarrollando nuestro proyecto, ¿no? Y en cuanto al financiamiento, básicamente el principal tema es el crédito. Y en el crédito lo que nosotros tenemos es que el crédito nos puede ayudar en un proceso de lograr una meta, pero también un crédito mal administrado nos puede llevar a una situación muy complicada. Y eso es la que deberíamos evitar. Lo que quiero prácticamente decirles, porque toda mi vida he estado en financiamientos, ¿no? Es lo que hay que tener muy en cuenta y de manera muy resumida, lo paso muy rápido, la capacidad de pago. O sea, si tomamos un préstamo, si la modalidad va a ser un préstamo, es que tenemos que generar los recursos para poder devolver. Tenemos que honrar la deuda, ¿no? Tenemos que tener la capacidad de desarrollar la devolución si es que en esa línea vamos a ir. Si es un proyecto que netamente no va a revertir nada, tenemos que buscar por una vía tipo donación, ¿no? Pero en la medida que se pueda desarrollar algo, que pueda generar un recurso y que más bien ese superávit lo podamos destinar a nuestro proyecto, también es otra modalidad. Pero en todo caso, ahí lo que tenemos que tener bien claro es que tenemos que tener la capacidad de pago, tenemos que medir bien, no podemos fallar en el pago. Otra cosa es ya la solvencia moral de las personas que están detrás de las que solicitan el préstamo, ¿no? Y esta solvencia moral no solamente debe ser para el préstamo, debe ser hasta para el desarrollo de propios proyectos que queremos hacer, ¿no? Que la comunidad donde estamos, en la iglesia donde estamos, cuando las personas nos escuchen, realmente tengan un buen concepto de nosotros y eso de por sí ya hace más favorable todo el desarrollo del proyecto, ¿no? Entonces la solvencia moral, todo ese hecho de alguna manera cómo nosotros nos posicionamos dentro del medio es muy importante también y para el préstamo es vital, ¿no? Las garantías que a veces se pueden pedir, a veces no necesariamente se piden más bien una persona que pueda garantizar, pero en el medio formal de préstamos existen las garantías. Y las condiciones es el entorno en el cual nosotros estamos desarrollando este pedido de préstamo, ¿no? O sea que, ¿qué les digo? Hay momentos acá, épocas en las cuales Navidad, 28 de julio, en las cuales la cantidad de préstamos aumenta, porque en ese momento el entorno se dinamiza mucho la economía. Entonces, las personas venden mucho y eso les permite tomar un préstamo, invertirlo, ganar, pagar el préstamo y tener una ganancia, ¿no? Esas son circunstancias que en su momento se dan, hay que saberlas, también saber en qué momento se encuentra uno con eso, ¿no? Y el capital es el recurso que uno pueda poseer para poder de alguna manera entrar a este tema del préstamo, ¿no? Eso es básicamente para las entidades financieras, las que si nos van a dar un préstamo, por ejemplo, tipo personal, de la familia o de alguna persona representativa, definitivamente que sabe bien que quizás no tenemos el capital, lo que sí va a querer ver es que nosotros podamos con nuestra digamos, tema moral que tenemos, nuestro prestigio, de que sí vamos a honrar la deuda, ¿no? Al margen que no tengamos garantías y capitales. Si vamos a recurrir a un ente financiero, definitivamente sí nos va a pedir algún tipo de garantía, puede ser hasta garantía solidaria, pero sí tener algo que yo arriesgo conjuntamente con los fondos que estoy recibiendo, ¿no? Definitivamente recurrir a medios tipos usureros no es lo recomendable. En el Perú todavía se siguen financiando algunas unidades microempresariales con esos préstamos que son sumamente altísimos en tasas de interés. Y acá le pongo un poco algunos ejemplos de lo que en la última institución donde yo me encontraba financiábamos, ¿no? Financiábamos a la iglesia anglicana, financiábamos a colegios, ¿no? A la iglesia bíblica Emmanuel, proyectos que tenían de tipo colegio o proyectos sociales, ¿no? Y en la cual pues la iglesia misma tomaba el préstamo, desarrollaban sus proyectos y ya el obispo, la persona de la más alta investigadora de la iglesia era como el garante y era el que de alguna manera estaba presto a honrar la deuda que si de alguna manera se pudiera tener, ¿no? Entonces, si es posible conseguir los financiamientos, definitivamente hay que ver en qué instancia es la que tiene que solicitar, pero tenemos que tener en cuenta todos esos elementos que de alguna manera les he mencionado. Estos tips, si bien es cierto, no vienen para sus proyectos, pero creo que le viene bien para su vida personal, ¿no? Siempre que tomen algún préstamo, tiene que estar ligado a su capacidad de pago. Nunca se sobreendeuden, nunca tomen más préstamo de lo que pueden pagar.
Si van a tomar un préstamo para algún bien de corto plazo, por ejemplo, si quiero buscar un préstamo para una computadora, tiene que ser más o menos en un término mediano, no puede ser un término de muy corto plazo. Entonces, para capital de trabajo sí necesito préstamos cortos. Para bienes, ¿no? Necesito un periodo de tiempo intermedio porque no necesariamente voy a generar el recurso en ese momento, ¿no? Y definitivamente en la actualidad hay muchísimas formas de financiarse, entonces no tomen a la primera, hagan un buen análisis del entorno. Tienen ONGs, tienen instituciones financieras reguladas, no reguladas, o sea, financiamiento hay un montón para poder apoyar en estos momentos, a diferencia de otras épocas. Les hablo, por ejemplo, cuando di mi primer préstamo en el año de 1982, un banco no le daba a un empresario de la microempresa, a pesar que podían ser vecinos. Era imposible. El banquero de esa época era un señor de cuello y corbata sentado en su oficina, y el emprendedor, que sigue siendo igual que ahora, que el que nosotros conocemos, la única fuente de financiamiento era pues un prestamista que le cobraba 10-20% mensual, ¿no? Eso ya cambió. Ahora más bien las instituciones son las que están en la búsqueda del empresario, del emprendedor, para poderle financiar. Entonces, financiamiento hay, pero sí tenemos que tener en cuenta todas estas cosas, ¿no? Y siempre mantener una imagen de una reputación crediticia. Yo lo he vivido, porque he dado préstamos toda mi vida. Entonces, no hay que, cuando uno puede tener circunstancias en las cuales uno no puede pagar una deuda, no puede honrar una deuda. La recomendación que uno tiene que hacer es inmediatamente acercarse a la institución, dar la cara y decir, acá estoy, y no puedo pagar, pero acá estoy y vengo a ver cómo podemos hacer. Miren, yo valoraba eso muchísimo, muchísimo, porque ya es la voluntad de la persona, porque las circunstancias pueden variar, pero ese hecho de irlo a buscar, de que no lo encuentras, de que sale su hijo que dice que no está, etcétera, etcétera, hasta que por fin lo encuentres, sí, me iba a acercar a la institución, ya pierdes todo tipo de credibilidad, la reputación crediticia ya se viene abajo. Entonces, es muy importante siempre salir inmediatamente, enfrentar la situación y decir, aquí estamos, no puedo pagar porque esto ha pasado, lo explico, y quiero pagar, pero no tengo capacidad de pago, pero tengo voluntad de pago, que es lo importante, y a ver cómo vamos adelante. Y van a ver cómo la institución inmediatamente va a poder también buscar, porque ya son socios en esa situación, ¿no? Y siempre pues, ser ordenado, esto sí vale hasta para los recursos que puedan ustedes, siempre tener mucho orden y disciplina con los recursos que podamos conseguir, ¿no? Ya entrando a la recaudación de fondos, a las estrategias de recaudación de fondos que de alguna manera podamos nosotros tener, ¿no? Es básicamente tener muy claro, miren, acá es tener muy claro cuál es el objetivo que tenemos, y uno de los primeros elementos que siento yo les recomiendo es ver cuáles son los grupos de interés que están alrededor del proyecto que vamos a desarrollar. ¿Y qué son grupos de interés? Aquellos que pueden verse afectados o beneficiados por lo que nosotros estamos haciendo. Por ejemplo, los mismos beneficiarios es parte. Si hiciera, por ejemplo, un ejercicio, ¿qué grupos de interés hay alrededor del colegio que se está apoyando en Honduras? Están primero los mismos, el director, los profesores del colegio. Están los mismos alumnos. Están también los padres de los alumnos. Si hay iglesia, que de alguna manera nosotros trabajamos, la iglesia también es parte de ese grupo de interés. Pueden haber empresas alrededor también, pequeñas o grandes, ¿no? Pueden haber instituciones públicas ligadas con el tema educativo, que por más que se ha mencionado que no hay ningún apoyo, pero también son parte del grupo de interés. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es conocer todo el grupo de interés que hay alrededor del proyecto nuestro y saber cuáles son sus necesidades y expectativas con respecto a nuestro proyecto. Y conociendo en profundidad sus necesidades y expectativas es donde van a salir las estrategias que nosotros vamos a tener que desarrollar para poder verlos involucrados. Vuelvo a insistir, no todo tiene que ser movilización de fondos, hay movilización de recursos, y ahí tenemos un panorama mucho más amplio sobre el cual poder de alguna manera trabajar, ¿no? Aquí son algunos pasos que debemos de tener, ¿no? ¿Por qué estamos recaudando fondos? Es importante saber transmitir, se los había dicho en antes con el tema de las historias, tener muy claro, no le van a dar los fondos
porque es un grupo que es dinámico. No, el fondo va a ir al proyecto mismo en sí. Entonces tenemos que saber contar bien la historia del proyecto, cuál va a ser el resultado de este, ¿no? ¿Qué es lo que queremos lograr? Después, sobre esa base, tenemos que tener todo el contexto externo, qué recursos, qué tenemos nosotros para poder movilizar estos recursos, hacer lo que se llama en los planeamientos estratégicos como un FODA, ¿no? ¿Qué fortalezas, qué debilidades tenemos, ¿no? ¿Qué capacidad hay para recaudar estos fondos, ¿no? El entorno en que tenemos. Por ejemplo, nosotros en la actualidad, y eso es importante, lo mencionó creo la persona de Honduras, es buscar las empresas que están alrededor del proyecto nuestro, porque las empresas ahora están en un tema de mucha responsabilidad social, de sostenibilidad, estar a tono con el entorno, ¿no es cierto? Y también tener un sentido más allá que solamente generar ganancias para los accionistas. Entonces, ahí es donde ustedes pueden hacer alianzas interesantes y no necesariamente todo tiene que ser con que les puedan proveer recursos ellos, sino cómo pueden cofinanciar de alguna manera, cómo ellos pueden ayudar, cómo ellos pueden de alguna manera, si bien es cierto, no dándonos los recursos, pero si nos ayudan a poder promocionar los proyectos que estamos haciendo, otros quizás puedan darnos los recursos. Entonces, es muy importante, pero que estudiemos bien. Por eso insisto, y acá sí el tema que quizás quiero dejar en énfasis es los grupos de interés y conocer sus necesidades y expectativas alrededor de lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Por ejemplo, en el tema educativo yo conozco muchas empresas que de alguna manera ese es su enfoque. El enfoque es netamente apoyar a las comunidades en temas educativos. Entonces, viene bien un alineamiento por ahí y es mucho más probable que podamos conseguir, ¿no?, el apoyo. Pero en ese momento tenemos que estar bien preparados, tener bien claro la propuesta que estamos desarrollando, los objetivos, las metas, qué acciones vamos a tomar, cuáles van a ser las estrategias, cuáles van a ser los indicadores, cuáles van a ser los resultados de esos recursos que de alguna manera vamos a tener. Eso sí es importante, porque ese es el lenguaje del tema de las empresas. Entonces, no basta solamente con el hecho de tener una buena iniciativa, sí quiero ayudar, pero de ahí a cuántas personas, cómo, sí, bueno, eso todavía lo vamos a ver, es muy difícil. Tenemos que tener bien claro toda la estrategia, los procesos que vamos a seguir, qué es lo que vamos a lograr, cómo lo vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer, ¿no? ¿Cuál es el resultado final? ¿Qué se va a poder medir de nuestro proyecto final? Porque eso es lo que tenemos que llevar a poder, de alguna manera, buscar en las empresas un socio, un aliado que quiera trabajar con nosotros y pueda desarrollar, ¿no? Entonces, eso es más o menos, en resumen, lo que podríamos decir. Ya no quiero entrar en más detalles lo que viene acá, la presentación, sino ya simplemente quizás cortar acá y más bien si hay alguna pregunta, quizás me da pie para poder complementar algunos elementos que puedan haber quedado, ¿no? Gracias, Carlos. Encontramos una guía muy pertinente para lo que estamos desarrollando con los diferentes grupos que venimos empoderando a través del programa de formación. Yo creo que ese llamado de atención ya a fijarnos en, el, en los detalles del sentido del proyecto, o sea, que se tengan bien en cuenta la integralidad de lo que es el proyecto, ayuda mucho. Ahora, también la mención que haces de no reducir recursos únicamente a fondos, sino tener en cuenta la variedad de recursos y en ese mundo de la gestión de recursos, el tema de la cooperación no necesariamente es financiera o de dinero, sino que también se puede movilizar otro tipo de recursos, dentro de los cuales también hay recursos intangibles. Y tocas un elemento importante en la actual situación en América Latina, y es que de a poco se han venido reduciendo las ayudas de cooperación internacional. Nosotros de a pocos estamos viendo cómo algunas entidades de cooperación internacional
se han venido retirando. De hecho, la entidad de cooperación que financia este proyecto, esta capacitación, también ha tomado la decisión de retirarse recientemente de algunos países en América Latina. Entonces necesitamos gestionar recursos desde, digamos, desde lo local hacia lo más grande, ¿no? Empezando Así es. por lo par, por lo cercano, y generar ese engranaje, pues, para que la iniciativa pueda tener sostenibilidad en el futuro. Así que gracias. Mira, por el momento alguien escribió en el chat y de paso ir invitando a quienes quieran reaccionar, a quienes quieran preguntar, a quienes quieran reflexionar, pues vayan preparando su participación. Es cuestión de habilitar el micrófono y le damos la palabra. Heidi Molina desde Nicaragua hizo el siguiente aporte. Dice, es pregunta, ¿cómo convertir a las iglesias en misionales de forma efectiva? Dice, entre paréntesis, esto en cuanto a ser más integrales, que giren en torno a una movilización efectiva de recursos justamente intangibles, pero que mantienen o de cierto modo sostienen esas bases fundamentales de contribución para el beneficio de la comunidad. Eh, porque no solo, dice Heidi, no solo sensibilizando podremos ser eficaces. Bueno, llamando la atención de esto, ¿no? De la movilización de todo tipo de recursos. Pero quisiéramos también, además de Heidi, que nos escribe desde Nicaragua, veo gente conectada desde Honduras, desde Colombia, desde Perú. Si tienen alguna pregunta, alguna participación, este es el momento de realizarla. Tenemos el chat disponible o, como les digo, pueden habilitar el micrófono y pueden formular su inquietud, su pregunta, su aporte. Este sería Sí, el mira, momento. solamente una pequeña reflexión nomás, John, sobre lo que nos han comentado. Es cierto, o sea, hay mucho recurso en cualquier organización. No quisiera entrar, o sea, la organización muchas veces tenemos los recursos, pero no los movilizamos, o sea, no los ponemos en la mira del objetivo, de un gran objetivo del cual nosotros podamos de alguna manera lograr. Con esto no quiere decir que las organizaciones no tengan, pero lo que pasa y la reflexión que les están diciendo, yo lo he podido ver porque yo he trabajado para una institución ecuménica en la cual me permitía tener conexiones con las iglesias, ¿no? Y poder trabajar con ellos en el sentido de financiamientos para algunas iniciativas que personas de la congregación de la iglesia querían desarrollar, ¿no? Entonces, y ahí es cómo poder lograr una mayor integración hacia ello. Creo que no hay fórmula, lo único que es, como le decía, es la pasión, el insistir y el persistir, y en tener muy claro, y en este caso, relacionar muy bien este proyecto social con los objetivos que pueda tener la organización, al margen de que no pueda estar dentro de su línea del día a día este tipo de proyectos. Pero es ese reto nuestro, el poder lograr la articulación con ello y poder ir logrando espacios para de alguna manera buscar aliados. Y es cosa curiosa, ¿no? Tenemos que buscar aliados hasta dentro de nuestra propia organización, pero a veces es así, y a eso hay que hacerle frente, pero teniendo muy claro, mucha claridad. Miren, aprovecho solamente mientras están buscando alguna pregunta, es muy importante la claridad. Yo me acuerdo, en alguna vez me tocó ser jurado para entregar unos fondos para unos proyectos, ¿ya? Entonces, estaban concursando, teníamos unos fondos, y la idea era pequeños, lógicamente, de un fondo semilla como para que puedan desarrollar sus proyectos, ¿no? Y la verdad es que yo me quedé grabado con unos jóvenes que al momento de sustentar el proyecto tenían tal pánico, o sea, no podía, o sea, yo lo sentía que es estar delante de nosotros, porque también la forma como se había planteado también es un poco tipo
era tipo universidad, no habían 3 personas sentadas adelante y ellos estaban ahí, se sentaban delante de nuestro y empezaban a explicar su proyecto. Entonces, creo que hasta la misma forma de cómo estaba estructurada no era la más adecuada. Pero al margen de eso, igual, yo voy a ir a una empresa y me voy a sentar con el gerente general o con el gerente de relaciones comunitarias y va a estar ahí y tengo que captar su atención. Entonces, tengo que tener tal seguridad, tal aplomo, tal forma de conocer bien la organización que estoy visitando para saber por dónde voy a buscar el tema del alineamiento. Estos jóvenes tenían tal pánico que la verdad es que yo no les hice ninguna pregunta porque los sentía tan nerviosos como que quería que ya se termine ese hecho de estar sustentando algo, ¿no? Sí me quedó una preocupación, pero no se lo transmití a ellos, sino lo transmití a la institución que estaba justamente ayudando a estos jóvenes para que desarrollen proyectos, ¿no? Ahí sí fue un poco bastante duro porque le digo, tienen que trabajar, no es un tema solamente de transmitirles el hecho de que el punto de equilibrio, de que mi estudio de mercado, son temas de técnica, pero ya viene el otro de cómo salir a vender, cómo negociar. Es importante el hecho porque esta es una negociación. Vamos a una institución, a una empresa en la cual las probabilidades de que los convencemos son mínimas. Capaz nos atienden porque hemos pedido una solicitud, son amables, pero quizás estamos sentados con alguien que está ahí simplemente diciendo, ya termina el formulismo de escucharlos y ya se acabó, ¿no? Ante esa situación adversa, ¿cómo nosotros vamos para poder dar la vuelta a eso? Y eso no es otra cosa más que preparar. Junto a la pasión, muy buena preparación de poder hacerles ver las ventajas que tiene el apoyar el proyecto nuestro, ¿no? Y cuando digo empresa, es un decir, también podemos ser dentro de nuestra comunidad, dentro de nuestra iglesia, también tenemos una diversidad de personas, algunas con negocios, otras no, en diferentes situaciones. Podríamos segmentarlos. Es esa segmentación la que tendríamos que tratar de hacer para que a cada uno de los segmentos nosotros podamos ir para poder ver qué nos pueden ayudar, ¿no? Cuál puede ser un socio, cuál puede ser un colaborador, cuál nos puede ayudar con alguna cosa mínima, pero que de alguna manera también sea partícipe de este proyecto, ¿no? Entonces, aproveché el tema eso para de alguna manera decir que la preparación es muy importante al momento de tener una oportunidad, porque nosotros lo que tenemos que hacer es captar algunos socios y retenerlos, porque no podemos dejar que se vayan. Es muy difícil siempre la captación, en todo tipo de actividad es difícil. Es mejor retener lo que ya tenemos y satisfacer sus requerimientos y expectativas y mantenerlos por un periodo de tiempo, ¿no? Al final no van a ser eternos, pero el hecho de que entrar a alguien, mucho esfuerzo, nos ayuda una vez, después salir a buscar porque ya no nos ayuda, va a ser bien desgastante. Recordémonos al inicio la eficiencia y la eficacia del uso de los recursos. Muy bien, sí, en algún momento hablaste de solvencia moral y hablaste de narrar bien las digamos, son como tipos de solvencia. En este caso sería solvencia comunicativa vinculada con esa autoridad moral también que se va construyendo con el bien hacer y solvencia de liderazgo, ¿no? Para poder Así es. asumir y estar bien preparado frente a las oportunidades de presentar el proyecto. Heidi, alzaste la mano, cuéntanos. Escuchamos. Heidi. Heidi, tienes que habilitar el micrófono. ¿Me escuchan? Sí te escuchamos muy lejos, si puedes hablar un poco más fuerte. Sí, ahora sí. Ahora sí, mejor. Bueno, la verdad que creo que ha sido de bendición poder estar en este webinar este día, porque creo que de alguna manera podré fortalecer algunos recursos que yo no los estaba captando, no los estaba teniendo por visibles y creo que a partir de las diapositivas presentadas podré optimizar un poco mejor, digamos, esos recursos que están disponibles en las iglesias, y hago siempre el énfasis desde las iglesias porque pues esa es mi línea justamente de trabajo y
siempre he enmarcado el tema de recursos de las iglesias solamente como el local. Vemos como un aporte de ellas solo por el espacio, pero más sin embargo ahí hay bastante que apreciar y habilitar en este sentido. Otro punto también muy importante que podía yo percibir es el asunto de potencializar también y tener también esa capacidad de sentirnos seguros, tener la certeza y la plena práctica de lo que estamos desarrollando, de lo que queremos hacer. Eso fue, digamos, casi ya lo último que le pude captar a Carlos, que debemos de tener la plena seguridad de lo que queremos hacer o lo que estamos tratando de desarrollar en el caso de proyectos dentro de las iglesias para que los miembros de las congregaciones se puedan sentir, digamos, en ese sentido confiados y puedan depositar también esa plena confianza de que los proyectos se pueden echar a andar y que cada uno de ellos pueden aportar y al final pues va a ser un resultado óptimo e integral. Creo que por ahí pues hasta ese momento estoy bastante claro en ese sentido. Solamente pues quería agregar eso también. Muy bien, Muchas muy bien. gracias. No, la gracias a ti. Miren, yo les digo, una persona apasionada nunca va a pasar desapercibida, porque eso es contagiante. O sea, cuando uno ve a alguien que explica con tanta pasión lo que quiere hacer, con tanto convencimiento, uno no es indiferente a eso. Definitivamente se los digo. En mi vida, cada vez que he encontrado gente apasionada, he tratado de ver cómo de alguna manera puedo también ayudarlo, porque se nota que hay un convencimiento, se nota que está seguro de lo que de alguna manera quiere hacer. Quizás faltan los recursos, faltan los medios, esa es parte de la incertidumbre, pero de que tiene claro el horizonte, de que tiene claro qué es lo que se va a lograr con este proyecto, qué beneficios va a tener esas personas y cómo eso va a redundar dentro de la comunidad, dentro del medio en que nos desenvolvemos, me parece muy bien. Y el hecho de que siempre veamos desde lo más cercano hacia afuera, ese también es la clave, ¿no? Y a veces sí, pues no valoramos algunos recursos tangibles e intangibles que podamos dar, pero creo que todo suma. En un proyecto de estos, todo suma en aras a poder lograr lo que nos hemos propuesto. Muy bien, Carlos. Eh, eh, Queremos agradecer tu tiempo. Eh, no hemos recibido más intervenciones. Octavio habilitó su micrófono como para cerrar. Octavio. Hola, John, saludos también para Carlos. La pregunta que quiero plantear para Carlos es el siguiente. Mira, por ejemplo, nosotros en la iglesia, de verdad que tenemos quizá algunas, más que todo eso sucede con los jóvenes, de que quizás los mayores desconocen todas las herramientas que nos ha brindado Carlos, ¿no? Por ejemplo, de qué forma podemos contactarnos con entidades cooperantes, con algunas empresas que trabajan en lo que es el tema de responsabilidad social, pero los jóvenes de alguna manera ya estamos actualizados con ello, pero ¿cómo podemos superar ese problema, ¿no? Cuando un pastor, cuando algún líder se hace ajeno de repente, ¿no? No pone ese interés, no pone esa pasión, ¿no? Para de alguna manera también para apoyar a los jóvenes a conseguir recursos financieros, ¿no? Para ejecutar los proyectos. Que todo, eso sería mi pregunta, ¿no? ¿Cómo se puede superarse quizá esa brecha que existe, ¿no? Entre los jóvenes y los pastores mayores, ¿no? Sí, el enfoque que siento yo no debería ser generacional, ¿no? No debería ser generacional, porque no es que yo tengo 60 años, y solamente como anécdota, el otro día estuve en un evento conversando con una persona bastante joven que recién se había graduado. Era un evento prácticamente de empresarios de la microempresa. Y me quedé asombrado de las cosas que yo le mencionaba, que son las que tengo que manejar ahora por el tema de la consultoría, y que yo no podía creer que él no las conociera, pues, ¿no? Porque prácticamente decía, esto está cambiado, quien debería
lo que yo estoy hablando es lo que él me debería estar diciendo a mí, y yo debería mirarlo con la expresión que él me mira, de que ya yo tengo 60 años y, ¿no?, cómo ha cambiado las cosas a lo que yo tenía. Entonces, no siento que sea un tema generacional, es un tema más bien de las personas. Y lo que tú estás mencionando ya es un tema que va en el tema del liderazgo propiamente, ¿no? Y sobre el cual no hay fórmula mágica, pero yo te digo, en cualquier tipo de organización, si el tema del liderazgo no tiene una visión amplia en el cual pueda integrar a todo el recurso que está dentro de ello, caemos en un tema de que primero no hacemos un uso óptimo de ellos y podemos tener hasta un tema de frustraciones o alejamiento, ¿no? Es lo que pasa en una organización. Si yo tengo personas hábiles con determinadas capacidades y no pongo esas capacidades al servicio de los objetivos de mi organización, va a haber una frustración, porque las personas van a decir que no las estoy tomando en cuenta, que estoy desperdiciando los talentos y los recursos que pueden tener en otro tipo de actividades, y eso no le viene bien ni a la organización ni a la persona. Pero ya ese es un tema ya del enfoque del liderazgo, ¿no? Necesitamos ahora liderazgos en cualquier tipo de organización, al margen del objetivo que tenga, un liderazgo netamente participativo, en donde todo suma, ¿no? Y en donde tenemos que realmente dar un enfoque también bastante integral y a los tiempos que de alguna manera tenemos que enfrentar y al entorno que tenemos en la actualidad, que es tan cambiante y hasta tan agresivo, ¿no? El entorno es muy cambiante y agresivo. Lamentablemente no te puedo dar una respuesta, te entiendo perfectamente bien porque lo he podido vivenciar, lo he podido ver, pero es un tema que quizás entiendo que no todo es un tema extremo, hay instancias intermedias, ¿no?, con las cuales de alguna manera hay que tratar de trabajar. Miren, las organizaciones de iglesia, ya entrando a un tema netamente de gestión, son organizaciones piramidales. Y al ser organizaciones piramidales, se corre ese riesgo de los estilos de gestión y del hecho de quizás no son como una línea jerárquica en la cual se tiene que, así está estructurado y así funciona, ¿no? Pero hay que ver cómo de alguna manera para este tipo de proyectos tratamos de impulsar, no digo cambiar porque eso es imposible, porque esa estructura, así están dadas, ¿no? Hay dos organizaciones en el mundo que no han cambiado y difícilmente van a cambiar en sus estructuras jerárquicas piramidales, ¿no? Las organizaciones militares y las organizaciones de iglesia, porque así están estructuradas y así funcionan, ¿no? Pero eso no quita de que para otro tipo de acciones quizás sí podamos lograr este tema de ser escuchados, de poder de alguna manera buscar los espacios, ¿no? Lamentablemente no te puedo dar la respuesta porque no lo he podido yo también vivenciar. Lo que sí he podido yo vivenciar son estilos de liderazgo distintos dentro de las iglesias, ¿no? Y esos liderazgos en los cuales, si bien es cierto, se mantiene el tema piramidal, jerárquico, pero con una visión amplia de poder escuchar, de poder de alguna manera ser asequibles a este tipo de situaciones, es mucho más proclive desarrollar este tipo de iniciativas y de proyectos, ¿no? En lo otro, queda ser resiliente, queda ante la adversidad seguir insistiendo y persistiendo, ¿no? Y buscando, por algún lado estará el camino por el cual podamos lograr tener espacios para poder siquiera tener la oportunidad y sobre esa base ver los resultados a futuro, ¿no? Muy bien, Carlos. Hemos tenido unas réplicas de beneplácito por parte de los participantes. Queremos agradecer muchísimo tu tiempo, la sensibilidad que has mostrado para compartir la experiencia y tus conocimientos en este webinar. Creo que hemos cumplido el propósito y te agradecemos mucho tu participación. A lo mejor tengas a bien compartirnos la presentación. Con mucho gusto. Sí, por favor, de todas maneras, porque he cortado algunas cosas que también pueden ayudar y en lo que gusten, ¿no? No sé si está mi correo, pero si de alguna forma
algún tipo de material quieran de alguna manera recibir, eso tengo bastante y pueda compartirles, ¿no? Para que puedan también, en algo les pueda servir. Definitivamente yo te lo paso y más bien yo las gracias a ustedes por el hecho de haberme escuchado y haber acompañado en esto y yo siempre contento, John, para poder colaborar en lo que ustedes consideren conveniente. Sí, muchas gracias, Carlos. Entonces, quedamos así a todos y todas quienes estuvieron presentes desde diferentes países. Muchísimas gracias por su participación. Creo que hemos cumplido satisfactoriamente un nuevo webinar y hemos cumplido el propósito. Muchas gracias, un abrazo y nos vemos en una próxima oportunidad. De igual Gracias. manera, muy buenas noches para todas y todos. Cuídense. Chao. Bueno, gracias. Chao.